Muy buenas noches, los bendigo en el nombre de Jesús. En esta noche tan especial y tan llena de la presencia de Jesús en el ámbito, podemos percibir que su presencia está sobre nosotros. Y quiero soltar una palabra en este momento. Puedo ver un fuerte rompimiento en esta noche irrumpiendo sobre las casas. Va a haber el surgir como de una raíz que parecía estar seca por causa de los mismos reiterados problemas, como recaídas, personas inmersas en un mar profundo de discusiones, maledicencias, que afectó la economía. Pero hoy Dios trae rompimiento y restauración. Dios ha estado escuchando el clamor de muchas personas que en medio de sus errores han clamado, quiero cambiar. Y el Espíritu Santo en esta noche trae una respuesta de liberación. Y mañana serán días y el amanecer de días de milagros, días de respuesta, de rompimientos. Comercios que estaban como asediados de deudas y de falta de productividad. Veo una bendición sobre personas en el área de comercio, que el Señor empieza a traer respuestas, recursos, conexiones y producción. No va a tus manos, no dejarán de trabajar. Hay una liberación en este momento. Hay una orden de Dios que pases del otro lado. Hoy ha sido el día de la tormenta, mañana es el amanecer de tu libertad y de tu cántico de liberación. Una de las cosas extraordinarias, cuando Jesús iba por una ciudad, Jesús cuando llegaba a un lugar siempre sucedía algo, Y hay algo muy característico, por lo menos podemos decir, muy característico de Jesús. Podemos decir que a donde estaba Jesús ocurrían por lo menos 4 cosas. Enseñanza, había enseñanza, pero sobre esa enseñanza también había sanidades, había milagros. Y también había liberación sobre los que tenían tormentos, cadenas de años de estar atados a la misma situación, llámese el nombre que sea. Y también siempre donde estaba Jesús había perdón de los pecados. Así que esas 4 bendiciones que están sobre Jesús, esta noche se van a soltar sobre tu casa y va a traer libertad. Mire, sobre nadie se ha dicho que tiene el poder de perdonar pecados. Y no hay poder más grande que el poder de Jesús cuando perdona nuestros pecados. Significa que el pasado pasa a dejar de ser el factor como preponderante de nuestras vidas, empieza una nueva etapa. Y quiero compartirles en esta noche una enseñanza que le voy a poner este rótulo, la parábola de la semilla. Y cada vez que encontramos en las Escrituras referencias acerca de la semilla, es una enseñanza en la cual Jesús está hablando de sí mismo. Y en Marcos capítulo 4, hay una enseñanza muy clara, extraordinaria por parte de Jesús para que las personas puedan sumergirse más profundo de lo que lo han experimentado. En primer lugar, Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos de los 4 evangelios. Y quiero invitarte, sobre todo a aquellas personas que están en sus primeros pasos de conocer a Jesús. Quiero decirte algo muy importante. Es enamorarte de los evangelios. Leer el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. ¿Por qué? Porque allí tenemos todas las enseñanzas elementales de Jesús para tener una vida llena de frutos. Y dice, Marcos capítulo 4, dice así: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso
a enseñarles muchas cosas por medio de las parábolas y como parte de su instrucción. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que comenzó a hacer, se puso a enseñar. Y la primera pregunta, ¿por qué es tan importante destacar aquí la enseñanza? Porque usted puede ser muy positivo, puede cambiar la forma de vestir, puede generar un ámbito motivacional, puede inclusive cambiar de actitud. Pero hay algo que ni la actitud, ni el positivismo, ni el cambiar la forma de vestir, ni lo motivacional puede hacer por usted, y es cambiar su naturaleza. Lo único que tiene poder para cambiar nuestra naturaleza de pecado es el poder de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando entramos al ámbito, a la atmósfera de la enseñanza de Jesús, somos transformados. Porque la palabra de Jesús, Él dijo una vez, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, luego de allí, en el verso 3 dice, pongan atención. Si Jesús dice, el Mesías, pongan atención. Y ahora vamos a ver en qué quiere que el maestro pongamos atención. Si uno conoce a una persona sumamente importante, que puede ser una autoridad mundial, y uno quiere conocerlo, uno quiere intimar con esa autoridad tan importante, y dice, pongan atención a esto que les voy a decir. Uno lo que buscaría es alinearse lo más íntimamente posible a las instrucciones que va a decir. Y Jesús dice esto. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Sin mucha tierra, esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. La tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de los cielos, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene el Satán y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen
Una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. En esta enseñanza Jesús nos está mostrando de forma práctica por qué no somos fructíferos. En los últimos versículos que hemos leído, explica por qué no somos productivos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacemos aprobado por Dios y lo que hacemos y no es aprobado por Dios? ¿Por qué? Porque uno en la vida puede tener resultados, pero otra cosa es tener frutos. Es decir, que algo motivacional puede llevarnos a tener buenos resultados, pero solo la enseñanza de Jesús produce frutos, porque el fruto es la obra que solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Jesús comenzó a enseñar. ¿Por qué Jesús comenzó a enseñar? Porque nosotros, cada uno, sin importar la edad que podamos tener, somos un conjunto, una herencia de cosas que hemos heredado, ya sea impresiones traumáticas, imposiciones, traumas, frustraciones, temores. Somos una herencia de un conjunto de cosas que han tomado nuestra mente y que desde allí muchas veces filtramos lo que nos sucede. Por eso cuando hay presiones en la vida, lo que sucede es que no estamos preparados para encontrar respuestas porque esto es un campo minado. Un campo minado que es una herencia de un conjunto, es como una especie de basurero, donde muchas cosas malas no fueron sembradas en forma de semillas. Y ese es el asunto. Las palabras son semillas, las palabras dejan enseñanza. Y las enseñanzas mal hechas de la vida que nosotros hemos mal aprendido son las que edifican, como dice la Biblia, fortalezas. ¿Qué es una fortaleza en la mente? Porque cada vez que nosotros recibimos una enseñanza de Jesús, es un golpe, es una confrontación, es un choque directo entre la enseñanza de Jesús y una fortaleza. ¿Pero qué es una fortaleza? La fortaleza tiene raíz en lo que acabo de explicar. Es como que esto es un lugar donde tiraron todos los residuos, todos los desechos, lo que fuimos amontonando de lo malo que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida. Y eso va edificando costumbres, culturas, malas formas, prejuicios. Eso va envenenando nuestra mente, porque esto es como un conductor, es decir, que lo que filtramos desde la mente, el primer recurso es todo lo que está grabado. Y entonces una fortaleza se empieza a formar. La fortaleza viene a representar un ámbito de resistencia a la obra que la enseñanza de Jesús quiere hacer. ¿Y cómo entonces resisto? Porque acumulo y como no voy a la enseñanza de Jesús, empieza a predominar lo que percibimos desde la mente. Y desde la mente siempre será limitado. Ahora, la palabra fortaleza viene del significado de un palacio fortificado. Es decir, un palacio construido. Cada una de las personas en este mundo construyó una manera de pensar. Y al construir una manera de pensar, muchos no se han puesto a pensar si es bueno o malo. Simplemente se fue construyendo. Y ahí es donde vienen las batallas, las ansiedades, la desesperación, los temores. Y estadísticamente comprobado, lo que se produce a partir del temor es un 80% de cosas que no existen, que no son reales. ¿Por qué? Porque son como psicosomáticos. Nosotros mismos generamos ambientes, atmósfera, donde terminamos creyendo una mentira como una verdad. ¿Y qué sucede? Que por falta de la enseñanza,
no tenemos la habilidad de poder darnos cuenta si lo que está en nosotros es lo correcto o es lo equivocado. Pero eso es muy fácil de chequear. Es como cuando uno se hace un electrocardiograma para ver el estado del corazón. ¿Y cómo puedo yo hacer un electrocardiograma espiritual para saber si estoy alineado a la enseñanza de Jesús? El electrocardiograma espiritual eterno es la conexión que nosotros tenemos con la palabra, con la enseñanza, con las escrituras. En este libro de la sabiduría, que es la Biblia, nos conectamos con el corazón de Jesús. No son simplemente palabras, no son simplemente historias de hace 2000 hasta 3500 años atrás, sino que nos conectamos a una persona. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseña sobre la parábola de la semilla, está hablando de sí mismo. Es decir, y empieza a describir el maestro los diferentes tipos de personas que escuchan una enseñanza, que escuchan la palabra. Por ejemplo, dice en el verso 3, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Y al esparcir la semilla, ¿quién es la semilla? La semilla es Jesús mismo, porque Él mismo es la enseñanza. Hay una palabra en el idioma hebreo que es el idioma en el cual Jesús enseñó, que es litzmoach. Esa palabra significa muchas cosas, difíciles de traducir a nuestro español, pero tiene una enseñanza muy profunda que quiero que podamos ver. Habla del proceso de la semilla. Y cuando él dice la parábola de la semilla, está hablando de sí mismo. Y está indicando un proceso. Es decir, la semilla tiene que enterrarse bajo tierra, pero también necesita un proceso de podrirse bajo tierra, morir, y necesita del sol y del agua para que produzca la fotosíntesis. Y ahí es cuando empieza a dar la primer raíz. Todo ese proceso de la semilla no es externo, sino que es interno. No lo vemos, pero está sucediendo dentro. Eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos la enseñanza de Jesús. Es un proceso interno. Es como cuando una mujer, uno de los milagros más extraordinarios de la vida de los seres humanos, es cuando una mujer está embarazada. Al principio, nadie puede ver que está embarazada porque no tiene como la barriga ensanchada porque hay vida dentro. Pero sin embargo, adentro hay un proceso interno. Jesús dice que el sembrador salió a sembrar, Él es la semilla. ¿Por qué? Porque cuando habla acerca de la semilla, está hablando de la naturaleza de la enseñanza. Es decir, que la naturaleza de la enseñanza es que la vida de Jesús viene a vivir dentro de nosotros. ¿Esto qué significa? Sencillamente, que la ausencia de enseñanza nos hace carecer de Jesús. Cuando carecemos de enseñanza, carecemos de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿Tenemos que orar? Claro que sí, pero nunca desconectados de la palabra. Ahora, hay algo muy interesante, porque en el misterio de las semillas es donde Jesús está explicando un montón de enseñanzas, porque después habla de la semilla, por ejemplo, de la mostaza, y habla mucho de la semilla. Y quiero comentarles lo siguiente. Miren, la importancia de estar conectados al ámbito de la palabra de Jesús. En la antigüedad había en las vestiduras del sumo sacerdote unas campanillas. Y esas campanillas eran 72 campanillas, que representan los 72 nombres de Dios. Y las campanillas estaban hechas de granada, y la granada tiene 613 semillas. Esas 613 semillas nos habla también de la cantidad de huesos y de órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero ¿saben qué? En los primeros 5 libros de la Biblia, en los escritos de Moisés, hay 613 instrucciones para la vida. ¿Qué significa? Que para cada parte de nuestra vida, a fin de poder vivir una vida productiva, fructífera, hay una enseñanza, una instrucción
donde Dios se dedica a cada asunto de nuestras vidas. Por eso, más profundizamos conocer a Jesús, Él se encarga de darnos plenitud en todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros pasamos a un nivel más profundo, ¿qué significa insistir? ¿Cómo paso más profundo? Yo no quiero quedarme solamente en el nivel, bueno, necesito algo, le pido a Dios que me ayude porque realmente no puedo más. No, quiero ir más profundo. Quiero sumergirme más en conocer y es más. Quiero dejar de ser simplemente alguien que solamente espera recibir una bendición. Quiero ser como Jesús. Quiero parecerme a Jesús. Quiero meterme más profundo en ser y hacer lo que Jesús hacía. Bueno, para poder lograrlo, para poder sumergirnos en ese ámbito, es imprescindible, es primordial o es lo primero en nuestras vidas, es poder meternos en el ámbito de la enseñanza de Jesús. Cuando estamos leyendo las Escrituras, no estamos leyendo solo la Biblia. Significa, es como yo estoy aquí sentado, me siento a los pies de mi Maestro, el ungido, el Mesías, y empiezo a recibir las palabras de vida eterna. Entonces eso produce un proceso interno. Ese proceso interno empieza a juzgar las mentiras que yo he heredado, que formaron fortaleza. Tengo un problema y ¿cómo me doy cuenta que tengo una fortaleza? Porque mi primer recurso es preocuparme. Es mi primera reacción. No te desanimes. Es la primera reacción porque eso está como un conjunto de mandamientos arcaicos grabados. Son fortalezas. Pero a medida que vamos nosotros haciendo el proceso de arraigarnos más a Jesús, se va desarraigando una mentira y establecemos una verdad. Ahora, ¿por qué yo hago ademanes en mi mente, pongo la mano sobre mi cerebro? Porque si yo quiero entender toda la enseñanza de Jesús, muy bien, este es el campo de batalla. Pero aquí voy a tener muchas preguntas sin responder. ¿Cómo puedo pasar de un nivel, ¿no?, de fortalezas y de prejuicio y de todo lo malo que en la vida me ha pasado, para pasar a un nivel de entendimiento? Tengo que dejar de escuchar con esto y pasar al nivel más profundo de escuchar con esto. Hay una profecía que dice el profeta Ezequiel: cambiaré los corazones de piedra en corazones de carne. Cuando escuchamos con el corazón, se abre la puerta del entendimiento. La palabra entendimiento significa dos brazos, ¿sí? Uno por un lado y el otro por el otro. Dos brazos, como por ejemplo un río, que se unen en un mismo punto. ¿Qué significa? Que cuando empiezo a leer y a escuchar a Jesús a través de la enseñanza, y ya no me conformo solo con leer la Biblia para calmar la conciencia. Quiero experimentar lo que Jesús dice en cada y una de esas palabras. Ahí, cuando decimos, bueno, no sé, yo no conozco tanto de la Biblia como para entender, pero quiero comenzar a conocer profundo. Y empiezo ya, paso de la mente a desear con el corazón. Quiero tocar a Jesús. Quiero sentir que esas palabras de Jesús son para mí y para mi familia. Estamos escuchando con el corazón. Salimos de la fragmentación del radio de la mente, ¿no? Acá ya tenemos todo armado, acá ya tenemos todo ensayado, ¿no? Nos enojamos con alguien y decimos, bueno, ya lo conozco, siempre lo mismo, las mismas discusiones. Y fíjense que siempre cuando reincidimos en un ámbito de discusión, primero lo ensayamos y después lo ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque ya vas a ver lo que es meterse conmigo. La vez pasada me hizo lo mismo, pero esta vez no se lo voy a dejar pasar. Ya tenemos todo ensayado. Esos son los palacios, las fortalezas. Pero cuando escuchamos con el corazón, dejo de lado estas voces. Porque acá, si me dejo llevar por lo que acá tengo, entonces es un bombardeo, es un campo minado de explosiones. Pero si escucho con el corazón, esa es la victoria. ¿Por qué? Porque hay una promesa de un hombre que fue al cielo y escuchó palabras impresionantes, que fue el apóstol Juan. Y él dijo algo. Y esto es muy profundo. Él dijo, todo lo nacido de Dios vence
al mundo. Si uno ve al mundo, los traumas, que cada vez vivimos un mundo con un nivel de maldad atroz. Si miramos a Siria, si miramos lo que sucedió hace poco en Beirut, la explosión en la capital del Líbano, y que era un lugar de yacimiento de materiales de los terroristas, y murieron tantas personas. Y uno dice, ¿cómo puede ser donde vive gente, trabajadores, familia, había tanta cantidad de materiales explosivos para actos terroristas? El nivel de maldad multiplicado. Pero si nosotros escuchamos con el corazón la enseñanza de Jesús, va a hacer nacer en nosotros una vida que viene en forma de una semilla. Tal vez al principio nadie se da cuenta. No te desanimes. Es cuestión de que sigas avanzando, sigas insistiendo. Y a medida que seguimos insistiendo, vamos rompiendo nuestras propias limitaciones. A mí me ha pasado tantas limitaciones, es como que yo quería entender, experimentar. Yo recuerdo, tenía 13 años y fue mi primera experiencia con las Escrituras. Estaba leyendo Jeremías capítulo 1, verso 4 al verso 11. Y decía, no digas soy un niño, porque a donde yo te envíe tú irás. Y bueno, y dice que Dios le escogió desde el vientre de su madre Jeremías. Y cuando leía yo decía, wow, esto debe ser que Dios me está hablando. Pero no entendía del todo y estaba como desesperado porque quería entender. Pasaron los años, pasó el tiempo y hoy puedo decir, entiendo más. Pero ¿cuál fue, digamos, la receta, ¿no? Creo que las mujeres en cuarentena, la palabra receta es lo que más han aprendido. ¿Cómo es la forma? Es insistir. No te desanimes. En el camino de la insistencia vamos rompiendo limitaciones de nosotros mismos. Y si nos sentimos frustrados, y si nos sentimos que fallamos, y si nos sentimos que de repente, sí, parece que avancé 3 pasos y retrocedí 7. Bueno, no te cargues con eso, porque hay un acusador llamado el Satán, pero hay un abogado que se encarga de todas mis causas. Todas mis causas donde el acusador me quiere hacer retroceder, yo siempre le digo, si tiene problemas conmigo, acusador llamado Satán, hable con mi abogado que es mi hermano. Y si eso no le satisface, mi Padre es el juez y Él tiene una sentencia sobre mí. Y la sentencia de Dios sobre mí, Él dijo, te bendeciré y serás de bendición. La palabra bendición significa aumentar las producciones. Así que recibir la enseñanza de Jesús significa recibir la enseñanza, recibir una herencia, recibir la vida de Jesús, recibir el amor de Jesús, ser como Jesús. Por eso yo quiero la enseñanza, porque quiero ser como Él. Estoy admirado de Él, estoy atrapado porque cada día lo deseo conocer más. Y Él me participa de su corazón y su entendimiento. Y cuando se produce entendimiento, ¿qué significa? Es como el misterio del matrimonio. 2 personas que se unen en un mismo pacto de amor. Cuando entendemos la enseñanza, quiero que se grabe estas palabras. El ámbito de la enseñanza significa el ensayo de la eternidad. Es un adelanto de la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes en Jesús, que hemos creído en el reino de los cielos, tenemos una promesa que todos esperamos, que hace que no le tengamos miedo a la muerte. Sabemos que Jesús volverá. Sabemos que Jesús va a reinar sobre la tierra. Sabemos que hay 456 profecías en la Biblia que dicen que Jesús va a regresar. Y cuando regrese, eso va a ser algo extraordinario. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar un ámbito de amor, de boda. Cuando nosotros estamos en el ámbito de la enseñanza de Jesús, estamos adelantándonos a los amores que vamos a disfrutar en esa boda. Y cuando uno está en una boda, está en alegría, en celebración, en plenitud. No está pensando en problemas, está celebrando algo como está escrito, cosa que ojo no vio, no oído yo. ¿Cómo vienen esas cosas que hoy no entendemos? Pero las podemos vivir sin limitaciones en el corazón. Tal vez yo no tengo toda la preparación para entender acá, pero sí tengo todo el depósito para recibirlo aquí. Escuche con el corazón, y cuando escuche con el corazón, su vida será transformada. Del pasado de la familia tal, todos sus traumas y todo lo que te avergüenza. Quiero decirte algo.
cuando estamos en el ámbito de la enseñanza de Jesús, lo peor de mí se va y lo mejor de Jesús viene sobre mi corazón. Entonces, no te cargues por lo que no puedes cambiar hoy, porque ese es el trabajo de la enseñanza. Insiste, insiste, insiste. Pero hay algunas instrucciones que Jesús dice, y Él dijo, presten atención. Y miren lo que dice. Jesús es muy claro y dice, cuando viene la semilla, en Marcos 4:5 vamos a leer, cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra era profunda. Es como que escuchamos una enseñanza y digo, wow, me emociono. Pero inmediatamente ya dejé. Ya no insisto en ir a las Escrituras. Y si usted está recién empezando a conocer a Jesús, por eso le recomiendo que empiece con el Evangelio de Juan para poder conocer a un Jesús tan lindo, tan íntimo. El maestro es hermoso porque él tiene una forma de tratar a las personas que él les habla con palabras de verdad. Y es lo que más necesitamos, sobre todo en este tiempo donde hay tanta confusión en el mundo. Que alguien nos diga la verdad. Pero no la verdad cuando, bueno, ahora te voy a cantar las 40. No ese tipo de verdad. Sino la verdad que nos transforma. No la verdad para acusarnos y anularnos y hacernos sentir mal. Es la verdad que nos da vida, que nos transforma. Y entonces, cuando cae la semilla en un terreno así, sin mucha tierra, brota rápido. Claro, nos emocionamos, es como que, sí, yo quiero, pero inmediatamente nos distraemos. Una de las cosas que nos revela Jesús aquí es el ataque del Satán a nuestras vidas. ¿Cómo ataca el Satán a la gente de la palabra? Una de las formas en que él ataca es querer divorciarnos de la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versos 19, 20, 21 y 22, dice así, que el hombre fue expulsado del huerto del Edén. La palabra Edén significa fragante, lugar fragante, un lugar donde la atmósfera es deliciosa, ¿no? ¿Por qué era deliciosa? ¿Por qué es fragante? Porque Dios, antes de que aparezca la mujer, antes de ser creada, Dios le había dado instrucciones a Adán. Adán estaba revestido de todo lo que necesitaba a través de las instrucciones. Cuando aparece la mujer, ¿sí? Cuando aparece la mujer, hay dos palabras allí que se utilizan en hebreo. Una palabra es Adán, ¿no? De donde viene el nombre de Adán. Y la segunda palabra, cuando aparece la mujer ya como la compañera de Adán, es cambiado el nombre de Adán a esta palabra, Ish. La palabra Ish ya significa un hombre especializado. ¿Por qué? Porque tiene enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, el hombre, en el mundo hay hombres, ¿no? Sexo masculino, pero no significa que ese hombre es un hombre aprobado, que tiene la bendición de Dios y porta el pacto de Dios. El problema de muchas personas que eligieron a un sexo masculino, pero no un hombre. Entonces, este tenía una especialización. ¿Cuál era esa especialización? El amor por la enseñanza de Dios. Miren el ataque del Satán. ¿Cómo el Satán ataca? Sobre todo, el Satán ataca a los hombres que aman la enseñanza. Lo ataca fragmentándolo. Le pone una enseñanza paralela. El ataque siempre para sacarnos del trabajo de la semilla es sembrar otra semilla que nos fragmente. Entonces, cuando estamos fragmentados, damos lugar. Entonces, ¿qué sucede? Dice que el hombre desobedece junto a la mujer y fueron expulsados del huerto del Edén. Y cuando fueron expulsados, dice que, bueno, la serpiente le dice, con que Dios dijo que no coman de todo el árbol del huerto, y la mujer le dice, no dijo de todo árbol, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero le dice el Satán, ¿sabe Dios que cuando ustedes coman del árbol del bien y del mal, serán como Dios? Cuando comieron, fueron expulsados. Literalmente las palabras que allí aparecen es, en nuestra traducción español dice expulsar, pero literalmente la palabra allí dice divorcio. ¿Qué significa? Se divorciaron
de las instrucciones que Dios le había dado. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios le dio una instrucción, Dios estaba casado con ellos. Por eso Jesús, cuando dicen, reciban la semilla, porque yo me quiero casar con usted. Y si ustedes están casados, yo los guardo en mi pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? Un pacto significa que Dios Todopoderoso se ató a nosotros, se amarró a nosotros para decirle, como ustedes tienen un pacto conmigo, yo estoy atado a ustedes para cumplir todo lo que les he prometido y defenderlos durante todo el resto de sus vidas. Pero ¿qué pasó? Ellos rompieron el pacto y se salieron. ¿Cómo podemos saber que se salieron del ámbito de la enseñanza? Porque Dios dijo, el Satán dice, sabe Dios que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Y eso era mentira. ¿Por qué? Porque el texto original dice que cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, la palabra ciencia, conocer, también es la palabra como para casarse, para unirse. ¿Qué quiere decir? Dios dice, yo les di una enseñanza y ustedes se casaron con otra enseñanza. Y ahora literalmente dice, el hombre dejó de ser uno de nosotros. Cambiaron la enseñanza y ahora la serpiente los engañó. Entonces, ese hombre que estaba especializado para fructificar, multiplicar y sojuzgar, cambió la enseñanza y perdió la capacidad de discernir para sojuzgar. Cuando nosotros estamos faltos de enseñanza, ¿qué es lo primero que nos pasa? No sabemos qué es bueno y qué es lo malo. No sé darme cuenta si lo que tengo es verdad o es un prejuicio. No sé, digo, fulano no me quiere, pero no estoy discerniendo, sino que lo estoy sintiendo como una verdad. Esos son los efectos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si yo permito ese pensamiento, me caso con ese pensamiento. Y ese pensamiento me lo traduce al alma como una verdad. Ahora miren qué interesante esto. La palabra verdad en la Biblia viene de una palabra que es en hebreo emet. Emet. La palabra emet, si yo le saco la e, significa muerte. ¿Qué quiere decir? Que si yo no amo la enseñanza de Jesús y me agarro de Él, puedo experimentar otro tipo de verdades como las que, por ejemplo, la enseñanza de la vida. No todo lo que nos enseña la vida es correcto. ¿Por qué? Porque ¿quién me enseñó a afanarme, a preocuparme? ¿Quién me enseñó a discutir y a querer tener la razón por encima de todo lo que me diga mi esposa? ¿De dónde yo recibo todo ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque si yo recibo la enseñanza de las Escrituras me enseñan a ser manso. ¿Y cómo yo aprendo a ser manso? Manso, no menso, ¿no? ¿Cómo aprendo a ser manso? Cuando lleno el corazón de enseñanza. Lo lleno. Esa batalla interna, mi corazón recibe las verdades, ¿no? Pero mi mente ya tiene sus prejuicios. Es decir, que yo ya tengo si fulano no me quiere, ya tengo una sentencia premeditada y anticipada. Aunque no sea mentira, pero yo ya lo creí como una verdad. Y eso trae muerte. Por eso es muerte. Pero si yo lo desarraigo a través de la enseñanza de Jesús, eso tiene, como dije al principio, el poder de cambiar mi naturaleza. Mire, la psicología es muy buena, sí, pero no puede cambiar tu naturaleza. Pero la enseñanza de Jesús es completa. Por eso, como dije, tenemos 613 instrucciones en los escritos de Moisés. ¿Qué significa eso? Instrucciones para tener plenitud de vida. ¿Qué dice Dios? Si estás en el ámbito de mi palabra, mi propia palabra te preserva, te guarda. No te toca la enfermedad, no te toca la miseria, no te toca las enfermedades mentales. No te toca. ¿Por qué? Porque para cada parte de mi cuerpo, para cada hueso, para cada tendón de mi cuerpo, hay una enseñanza. Y históricamente, siempre, pero siempre, siempre, a todo aquel que lee la Biblia, recuerde esto. Siempre, antes de Dios hacer un milagro, nos provee una instrucción, una enseñanza. Un ejemplo muy claro es Jesús. ¿Por qué? Nos está enseñando de la semilla. Y si ustedes siguen leyendo, en el capítulo 5 está hablando de la curación de un endemoniado que
Era tan fuerte el estado de locura. La palabra locura viene de la palabra griega moria, moria, que significa débil de mente, débil de mente. La persona estaba tan pero tan turbada, el gadareno, que lo ataban con grillos y cadenas y él las rompía. Fíjense, el poder de los tormentos mentales es más fuerte que la fuerza de unas cadenas y de los candados que tenía. Es más fuerte muchas veces la voz que escuchamos en los pensamientos que la fuerza de una cadena. Pero sin embargo Jesús venía enseñando de la semilla. Él dio la enseñanza y después hizo el milagro. ¿Qué pasó? Miren lo extraordinario de lo que es estar en el ámbito de la enseñanza de Jesús. El gadareno pidió ser libre, le mandó a llamar a Jesús para ser libre de los 6.000 demonios que tenía metido dentro. No, él nunca pidió por un milagro, él nunca pidió por su liberación, él nunca mandó a llamar a Jesús, pero Jesús vino para liberarlo. Entonces, en el ámbito de la enseñanza de Jesús, van a suceder cosas que ni siquiera hemos pedido. Cuando nosotros traemos el ámbito de la enseñanza de Jesús a nuestra casa, significa que el Dios de los cielos está casado con mis generaciones, está casado con mi casa, con mis hijos y los hijos de mis hijos. Y todo lo que quiera venir, llámese tormentos, locuras, mal de Alzheimer, cáncer, miseria, violencia verbal o física, todo tipo de cosas que quiera venir, el poder de la enseñanza de Jesús se va a levantar en nosotros para producir fe, como de una semilla. Porque la fe viene por oír la palabra. Y la palabra oír significa oír con inteligencia. ¿Qué significa? Lo oigo y lo hago, lo digo. No soy un oidor pasivo, ¿no? Es como digo, ay, qué lindo todo lo que dijo. Sino que empiezo ya a practicarlo. ¿Cómo lo practico? Lo empiezo a repetir, lo empiezo a decir en fe, lo empiezo a decir, esto que estoy diciendo de las Escrituras me va a suceder. Esto que estoy leyendo y lo leo me va a suceder. Es una realidad, sin importar que fue hace 2.000, 3.500 años atrás. Va a suceder, se saldrá de allí, de las letras que leo y se transformará en una realidad de mi vida. Por eso es importante ser insistente. Ahora, Jesús advierte que no nos emocionemos y inmediatamente nos salgamos del ámbito de la enseñanza, sino que tenemos que ser como. Hay una palabra muy importante que Jesús dice en el verso 8, dice, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha. Ahora, tengo que yo preocuparme, hoy no estoy cosechando, hoy no estoy cosechando, hoy no estoy cosechando. ¿Qué pasa que no cosecho? El problema, ¿qué pasa? ¿La cosecha no llega? No, el problema es que hay falta de siembra. Cada vez que nosotros venimos a la enseñanza, siempre habrá cosecha, porque la palabra es una semilla. Entonces, ahora, hay algo que la enseñanza de Jesús puede hacer, pero hay algo que no puede hacer. Si usted se deja sembrar por malos pensamientos, Dios no va a cambiar la cosecha, porque usted es el que permitió la siembra. Pero si usted cambia la semilla y empieza a sembrar en el corazón las enseñanzas de Jesús, ya no depende de usted, ya no depende de mí, ya no depende de alrededor. Es decir, que cambie fulano de tal para que mi casa sea diferente. No, ya depende de Dios. ¿Por qué? Porque si yo practico esta ley de sembrar la semilla, la cosecha depende de Dios. Yo no tengo que estar peleando por la cosecha, porque ya es una ley. Y cuando una ley se pone en movimiento, es como la realidad de la gravedad, ¿no? No la vemos, pero es lo que rige el universo. Y aunque no la puede ver, todo se rige de una manera, para los amantes de la física, todo se rige de una manera exacta, perfecta. Todo está ordenado en el universo. Ahora, nadie tiene que estar diciendo, ¡uy! Que la ley de la gravedad permita que los planetas estén cada uno en su lugar. No va a ser cosa que se salga algo fuera del orden y haga explotar la Tierra. No, todo está
perfectamente diseñado. Esto mismo nos sucede cuando venimos a la enseñanza de Jesús. Él tiene todo perfectamente diseñado, que esa ley produce que todo se ponga o se coloque en un perfecto orden. Eso no significa ausencia de problema. Tenemos que entender que la palabra perfecto en la Biblia significa que Dios a lo que empieza lo termina. Ahora, pasamos ahora de nivel y Jesús dice, hablando con los discípulos, le dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, estoy leyendo en el capítulo 4, verso 9, ahora del Evangelio de Marcos. Dice así, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Saben cuál es la palabra que más Jesús repite? Ahora no recuerdo la cifra exacta, pero la palabra que más repite Jesús, inclusive en Apocalipsis, que es ya el quinto evangelio, es el evangelio del reino viniendo en todo su esplendor, es la palabra oír. Ahí está la clave. Quiero vivir no la atmósfera de este mundo, caos, desastre, mal, endeudamiento, no sé, el gobierno no me va a dar un crédito para poder financiar mi trabajo y que esto, que lo... Todo caótico. Si yo quiero traer la atmósfera del cielo, tengo que oír a Jesús. Oír a Jesús es oír la atmósfera del cielo, donde allí una de las cosas que reina es el ámbito de lo ahora. Dios no está limitado a lo que sucede. Él puede hacer cosas ahora. Por ejemplo, ¿por qué? El que tiene oído para oír, que oiga. Esto es muy simple. Jesús es Rey de Justicia. La Biblia en Hebreos capítulo 5, capítulo 7 y capítulo 10 de Hebreo lo llama como Melquisedec. Melquisedec significa Rey de Justicia. ¿Ok? La palabra justicia, ¿qué nos indica? Que Él es hacedor de justicia. Maestro de justicia es otro de los nombres para Jesús como el Mesías prometido. ¿Qué significa Rey de Justicia o Maestro de Justicia? Y esto lo vemos en los Evangelios. Por eso, enamórese de los Evangelios para tener encuentros permanentes con Jesús. Porque si el Maestro, significa justicia, si el Maestro enseña sobre bendición de prosperidad, ya te prosperó. Si el maestro enseñaba sanidad, ya a los enfermos los había sanado. Si el maestro daba una enseñanza de liberación, como por ejemplo, llega a Gadara y para enseñar, ¿qué hace? Voy a liberar, listo, ya está la liberación. Maestro de justicia, Rey de justicia, Melquisedec. ¿Qué significa? Que cuando yo oigo a Jesús, lo que oigo con el corazón ya se me vino a mi vida como una realidad. Pero ahí es donde se desata la batalla de la mente, porque mi mente, y claro, como yo no veo el proceso de la semilla, yo digo, bueno, ¿será que sucedió el milagro? ¿Será que me he sanado del todo? Pero si yo me afianzo en el corazón, insisto, no importa el diagnóstico, no importa la realidad exterior, yo abrazo las palabras de Jesús, significa que ya está hecho, ya está realizado. Entonces, reciban esta palabra en el nombre de Jesús. Si usted recibe una enseñanza sobre sanidad, sanidad ya está ocurriendo en usted ahora. Sobre el cáncer se seca en el nombre de Jesús. Si está recibiendo una enseñanza que lo inspira a la prosperidad, significa que ya lo prosperó. Insista sobre la enseñanza. Oigan, ahora, Jesús dice, oigan, ¿sí? Oigan. Pero tiene que aprender esto, que cuando en hebreo Jesús dijo, oigan, significa, oigan con inteligencia. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la palabra no se desarrolla sobre un oidor quedado, ¿no? Como lo decimos en argentino. No un oidor quedado, una persona pasiva. Bueno, cuando sea la voluntad del Señor voy a prosperar. No, es la voluntad de Dios. Yo tengo que oír y actuar permanentemente, oír, actuar. Pero ya fracasé 100 veces. Bueno, en la 101. Eso es oír con inteligencia, es moverme con la enseñanza. No tengo nada, pero me muevo con una enseñanza. Luego, dice,
Verso 10. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. Y acá Jesús los exhortó. Y dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino, contestó. Pero los de afuera, todos les llega por medio de parábolas. Dice, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? O sea, que las personas que dicen, yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo, a Jesús no le gusta nada eso. Si hay algo que a él no le gustó, es que le digan que no entienden. ¿Por qué? Porque no hay insistencia. Tengo que insistir. Recuerde, si yo insisto por la palabra, algo en mí se está rompiendo. Me despojo del viejo hombre y recibo lo nuevo que Jesús me está dando por su enseñanza. Es como una transferencia, ¿no? Siempre nuestro apóstol nos enseña algo muy práctico y lo voy a traducir así más al criollo, ¿no? Se me fue la enseñanza del apóstol. Él dice, lo peor, ¿no? Traer todo como lo podrido de nosotros y dejárselo a Jesús. Pero mientras tanto, Él me da su vida perfeccionada, ¿sí? Una vida perfeccionada. Esa es la vida triunfante. Entonces tenemos que saber que esto en esta noche no es un sermón, no es una prédica, es sentarnos a los pies de Jesús y experimentar su eternidad, experimentar lo imposible haciéndose realidad. Ahora, Jesús le dijo, ¿no entienden esta enseñanza? Continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? Hay algo que Pablo también dice, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Ahora, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No está haciendo referencia a una persona que aparenta saber mucho, sino que sabiduría tiene que ver con una capacidad de gobierno con la provisión de la enseñanza que Jesús te dio. Por ejemplo, el rey sabio Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Con el nivel de sabiduría que recibió de parte de Dios, él construyó un sistema de reino en Israel donde estableció una casa de oración para todas las naciones que fue el templo de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría es constructiva. ¿Qué hago con lo que recibo? Ahí es donde la sabiduría empieza a operar. La sabiduría trae administración, trae orden. Es decir, yo recibo y ahí es donde se manifiesta la sabiduría. Pero ¿qué hago con lo que recibo? Ese es el gran problema. Mucha gente no tiene problema de recibir. El problema es que no sabe qué hacer con lo que recibe. Por eso que muchos terminan perdiendo inclusive lo que reciben. Por eso ahí está la enseñanza de sabiduría que Jesús dice. Trabaja, insiste. Y dice, ahora, esto quiero comentar que es muy interesante de Jesús. Dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. A ustedes. ¿A quién le dice a ustedes se les ha revelado? A sus estudiantes más próximos. A sus estudiantes más conectados a su corazón. Hay un nivel de gente, los que escuchaban historias de Jesús. Jesús enseñaba en forma de historias, pero en un nivel medido. Pero para sus estudiantes conectados al corazón, fíjense, hay gente que escucha al nivel de la mente, pero los que escuchaban con el corazón, iban a donde Jesús estaba, lo acompañaban, y encima había que seguirlo a Jesús. ¿Por qué? En Israel, zona del Medio Oriente, calores de 40, 50, hasta 53 grados en temporada de calor, zona seca, desértica. Y Jesús dice, bueno, vayamos del otro lado, tenés que atravesar, en ese tiempo, atravesar el mar de la Galilea, se tardaba aproximadamente 3 horas con viento a favor para pasar del otro lado, o 2 horas y media, 3 horas. Y encima dice, bueno, vamos al monte Hermón, que está en la frontera con Siria. Es el monte, tiene como 2.000 metros de altura, 2.300 metros de altura. O sea, había que seguir a Jesús. Pero Jesús les da una recompensa y les dice, a ustedes les ha sido revelado el secreto del reino. Ahora,
tengo que ser un gran erudito, no te limites, pero puedes empezar con lo poco. Porque si sos fiel en lo poco, sobre lo mucho Jesús quiere ponerte, establecerte. Ahora, hay diferentes tipos de estudiantes que Jesús tiene. Los que oían con la mente, ¿no? Ah, qué bueno lo que habló Jesús. Y los que oían con el corazón. Y la palabra secreto es la palabra sot. ¿Qué significa la palabra sot en hebreo? Significa algo que está oculto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos ya un nivel más profundo de escuchar la enseñanza de Jesús, Él hace cosas secretas. ¿Qué quiere decir? Suceden cosas dentro de mí que nunca en la vida me imaginé vivir. Suceden cosas dentro de mí, por ejemplo, David se imaginó cuidando, siendo un hombre de campo, un hombre criollo, un hombre de las ovejas. Se imaginó un día ser el rey de Israel. Pero sin embargo, ese nivel de secreto que trabajó en forma de semilla en el corazón, lo transformó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Nada más y nada menos a ser llamado la casa de David, la casa que corona al Mesías. ¡Wow! ¡Qué título recibió David! Que la casa de David es lo que ejemplifica, lo que simboliza todo lo que Jesús representa. Y ese secreto fue por causa de que, si hay algo que tenía David, es que amaba la presencia de Dios. Lo amaba. Se despertaba en la noche, en el Salmo 119 dice, 7 veces al día te alabo, me despierto y aún estoy contigo, me adelantaré a las vigilias de las noches para meditar en tu palabra. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Fuera de ti yo no quiero nada, mi corazón desfallecía, mas tú eres mi roca y mi porción para siempre, porque el buscar a Jehová es el bien para mi alma. David se despertaba por la noche en el Salmo 63 y dice, oh Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierras secas y áridas, donde no hay aguas para contemplar tu gloria y tu poder, así como te he visto en el santuario. Fíjense, se saturaba tanto, es como, a ver, ¿cómo me puedo arropar de Dios? ¿Cómo puedo? Es como cuando tengo frío y quiero ponerme algo porque tengo frío, y lo primero que encuentro me lo pongo. Así es arroparse de la enseñanza, es buscarlo desesperadamente, es arroparme de Dios, arroparme de Cristo. Pero ¿cuál es la promesa? Que si lo elegimos a Él, Él nunca se va a ir. Hay algo precioso. En Jerusalén hay una parte en el Monte de los Olivos, muy cerquita de ahí, que se llama Betania. Y había una mujer que dice... cuenta que Jesús fue a la casa de 3 amigos que él tenía y le gustaba mucho ir Jesús ahí a ese lugar, a enseñar específicamente. Miriam, Marta y Lázaro. Jesús le gustaba mucho. ¿Por qué? Porque lo escuchaban. Y si nosotros lo escuchamos a Jesús le va a dar placer venir a nuestra casa. Y dice que Marta estaba turbada y afanada en muchas cosas, fragmentada. Y dice que Miriam se sentó a los pies y escuchaba la enseñanza de Jesús. Y Marta le dice, fíjense cómo es la persona que está fragmentada, siempre está alterada. Dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y Jesús le dice una enseñanza con la cual es la belleza de la eternidad viniendo en forma de palabras. Jesús la acarició con una enseñanza que le hizo sentir de una forma real el beso del cielo a un corazón que desea escuchar a Jesús. Le dijo, Marta, estás tan turbada, cansada en tantas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y Miriam ha elegido la mejor parte. Yo no sé lo que puede Dios hacer con una enseñanza, pero sí puedo decirle este dato. En la misma zona de Betania, a donde Jesús iba a enseñar, hoy existe la universidad número 10 más prestigiosa, donde saca los mejores cerebros del mundo, los investigadores y científicos que más influencia tienen sobre nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿quién no come los tomates cherry? Bueno, lo inventaron los profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un ámbito de enseñanza no sabemos a dónde puede llegar a terminar lo que Jesús puede hacer. Mi casa será
un lugar de enseñanza para Jesús. Y si mi casa es una casa de enseñanza para Jesús, será una escuela de sabios. Salmo 45, son los padres los que sientan a los hijos en silla de príncipe. No es Dios, es la formación de un padre. Si yo traigo la enseñanza de Jesús a mi casa, mis hijos serán príncipes. ¿Qué quiere decir esto? Serán hombres de equidad, porque una de las características que dice el Proverbio capítulo 8 acerca de los príncipes que gobierna es la justicia, es la equidad, es la sabiduría, es la enseñanza para gobierno, es la productividad. La casa de los sabios es donde se forman gente justa. Yo no quiero hijos de iniquidad, quiero hijos sin iniquidad. ¿Y sabe cuál es la promesa que descubrió el rey David? Uno que amaba tanto la enseñanza. En el Salmo 119 dice, no andarán en iniquidad los que guardan tu palabra. Entonces mi descendencia será sin iniquidad, no conocerán ni iniquidad. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene el poder de cambiar mi naturaleza. Puedo mirar a mi pasado y avergonzarme, pero si me encuentro con la enseñanza, habrá cambiado mi vergüenza en sabiduría. En Dios establecer mi casa como casa de rey. Ahora, casa de rey no significa tener una mansión, ¿no? De donde hasta el Chapo Guzmán, el narcotráfico más grande de México, la mira y le da envidia. No se trata de eso, sino que mis hijos no caminarán en necesidad, en enfermedad, tendrán buen testimonio. Y quiero liberar, hasta aquí voy a dejar porque hasta aquí me dio la unción del Espíritu Santo. Quiero soltar estas palabras. El hombre que teme a Jehová, al Señor, será prosperado. Y su mujer será bendita como el fruto de la vid. Y bendita será su arteza de masar. La vid representa el pacto. Dios tiene un pacto con mi familia. Y cuando Dios tiene un pacto representa que por 1000 generaciones no serán alcanzados por maldiciones que destruyen familia. Eso significa que Dios integralmente está amarrado. Es como dice Dios, se agarró de mí, ¿no? Ahora, mire qué tremendo. Dios se agarró por todas partes de mí y dice, mientras yo por mí mismo estoy agarrado y atrapado en ti, no te tocará destrucción, no te tocará plaga, no te tocará maldición de destrucción. Quiero soltar el Salmo 112 que dice, bienes y riquezas hay en la casa del justo. El justo era alguien que amaba la palabra, amaba leer, orar, cantar, interceder la palabra. Vuelve a la Biblia un libro de oración. Transfórmela en su libro de oración, en su lenguaje de oración. Y un Dios de pacto vendrá a amarrarse, a agarrarse fuerte, como cuando mis hijos llegan a casa y vienen y saltan y me agarran y no me quieren soltar más. Así Dios se va a agarrar de nosotros como un niño. Hace unos días Facu, un gran hermano y amigo que amamos en el ministerio, Facu Heyer, me compartía una canción que habla de Dios como niño. Y dice que Dios es un Dios repetitivo, como los niños. A un niño le gusta algo y dice, otra vez, otra vez. Y uno dice, ya no doy más, estoy recansado. Pero otra vez, no se cansa de saltar tantas veces lo mismo, como Dios no se cansa de crear las margaritas y hacerlas todas iguales, porque también Dios es como un niño que dice, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Por eso dice, con cuerdas de amor los voy a traer a mi presencia, porque Dios, inocente y amante como un niño, te está diciendo, otra vez, otra vez, otra vez, volvé a la enseñanza, vení a la enseñanza, experimente a un Dios de pacto que va a cambiar la vergüenza de tus antepasados en una familia de honra. Y quiero soltar esta bendición que sigue en el Salmo capítulo 112 que dice, bienes y riquezas hay en la casa del justo. Su descendencia será poderosa sobre la faz de la tierra y no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está arraigado en el Señor. Hay una semilla, se arraigó. No me suelto de la enseñanza, estoy arraigado. Con el tiempo, cuando invitamos, nosotros tenemos un tiempo de familia siempre. Y si nos arraigamos a esos tiempos de familia, a compartir la palabra, la enseñanza, significa que Dios hace que se arraigue con nosotros. Y con el tiempo, nuestras generaciones se transformarán en generaciones de sabios.
Esa es la promesa. El hijo de David, cuando Bartimeo dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, estaba diciendo, hijo de David significa conocer perfectamente la Torá de Moisés. Y significa, hijo de David, ser de la casa de David, amar la enseñanza. Porque David amaba la escritura, amaba la palabra. Y ser llamado hijo de David también significa un rey sabio como Salomón. Cuando él dijo, hijo de David, estaba hablando de una casa de sabios. El Mesías, una de las cosas con las cuales está coronado, Isaías capítulo 11, verso 2, dice sabiduría, conocimiento, consejo. Si yo traigo eso de Jesús a mí, Él me va a coronar de conocimiento, de consejo. Esas son las coronas que los sabios, los 24 ancianos de Apocalipsis, rendían ante la presencia de Dios. Estaban coronados de la sabiduría. Dijo Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. La palabra misericordia, rahem, que significa un útero. ¿Qué estaba diciendo? Saca de mí mismo. Y significa, la palabra misericordia, un útero. Sácame de mí y méteme dentro de ti y vuélveme en tu propia herencia. Cuando Jesús le hizo misericordia, lo hizo nacer a una nueva dinastía. Mi dinastía no es el apellido que heredé. Mi descendencia, mi casa y mi dinastía, soy un hijo de David, soy de la casa de Jesús y así será mi descendencia. Sobre estas palabras declaro ahora que el soplo del Espíritu comienza a avivar el fuego. El fuego es contra naturaleza de todo lo impuro. El fuego es contra naturaleza de todo lo que nos sirve. Y el fuego se aviva ahora por el soplo de la enseñanza. En el nombre de Jesús declaro que se ordena en esta noche tu casa por intervenciones de la palabra, intervenciones de la provisión de los milagros. Todo está provisto por la enseñanza. Todo está provisto. Sea restauración. El sello de la enseñanza es la restauración de todas las cosas. Llámese cáncer, llámese problemas renal, llámese problemas psíquicos. Si hay problemas de gente con enfermedades demenciales, esto estoy recibiendo el Espíritu Santo. Personas con problemas mentales, problemas en la memoria, mentes bloqueadas en la depresión. En el nombre de Jesús, ahora mismo esos espíritus están desprendiéndose de tu mente en el nombre de Jesús. Mientras el hombre gadareno se rindió a Jesús, se soltaron las cadenas, se rompió los cerrojos. Fue más fuerte la voz de Jesús que las 6,000 voces que él estaba escuchando. Hoy declaro en el nombre de Jesús que están surgiendo retoños de sabios, casas destruidas por la ignorancia de la palabra y porque la iniquidad destruyó todo, el matrimonio, los hijos, donde hay discusiones, heridas de padres con hijos. Declaro que por el sello de la restauración de la palabra, lo que hoy era un desastre, ahora declaro que será casa de sabiduría, será casa de revelación, será casa de restauración, donde había lenguaje de maldición, de insultos, habrá ahora palabras de sabiduría, como el libro de Proverbios dice, que en los labios del sabio hay medicina, aún hasta para los huesos. Declaro que se está llenando de plenitud, se está abriendo esta dimensión de la sabiduría de la enseñanza, que no proviene de hombre, proviene de Cristo, donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y declaro que por la sabiduría vas a gobernar sobre la crisis. Por la sabiduría vas a cambiar la forma de educar y de proyectar a tus hijos. Por la sabiduría vas a avanzar en medio de la crisis, volviéndote cabeza y no cola. Declaro en el nombre de Jesús que lo que perdiste a nivel laboral, ahora con esa semilla, la sabiduría te va a transformar en un emprendedor de inteligencia. Y te vas a extender a diestra, siniestra, y vendrán a sentarse a tu mesa y vendrán a invertir por el consejo sabio
que está sobre tu vida. En los días del rey Salomón, la reina de Sabá viajó como 3 años aproximadamente y le trajo, tan solo en calculando el valor del oro, que le trajo en presente $4 millones. Declaro que por causa de la voz de la sabiduría en esta noche, aún naciones vendrán a venir a buscar consejo. Recibo el... aleluya, yo no quiero limitar al Espíritu Santo pero consejo de sabiduría, naciones vendrán a beber consejo de sabiduría, vendrán inversiones del África, inversiones de Europa, inversiones del norte de América, inversiones del norte y del sur, por el consejo de la sabiduría, una unción en el consejo. Isaías 11:2 ahora está descendiendo, me dice el Espíritu Santo. Zacarías 10 dice, imploren lluvia. Y cuando la Biblia habla de lluvia, está hablando de llenar la tierra con enseñanzas que descienden, que destraman, que descubren, que revelan, que restauran. Antes lo que habías aprendido mal, crucificado es con Cristo. Por fe, dígalo, crucificado es con Cristo. Antes hacía todo mal, en mi familia, en mi matrimonio, como padre, como madre, en mi trabajo, hacía todo mal. Ahora lo declaro por fe crucificado y recibo la provisión de la enseñanza del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Hay reunión de naciones en esta noche. Hay reunión de espíritus de naciones. Vendrán a beber de la fuente. Vendrán a beber el consejo. Vendrán a sentarse y resolverán problemas de generaciones. Así será en los próximos días. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Vendrán a beber la copa del consejo. Y la copa del consejo liberará lomos de reyes, liberará el lomo de los sacerdotes, liberará el lomo de las generaciones de profetas, liberará ministerios. Hay un nivel de consejo descendiendo como provisión, donde Dios coloca a los hijos fieles ligados al corazón de Jesús. Los va a colocar en un nivel de gobierno para que aconseje a gente de influencia. Se desata el poder del asesoramiento, el poder del consejo. Van a ser más determinante que el intendente de su ciudad. Van a ser más determinante que el gobernador de su provincia. Y van a ser más determinante que el presidente o el primer ministro de su nación. Por el poder del consejo que el Espíritu Santo va a poner en sus labios. No será algo forzado, será como en los días de Jeremías. He aquí, Jehová tocó mi boca y me dijo, no temas, yo he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras, no son inventadas, no son filosofía, son provistas del Santo Espíritu de Dios. Y esto que está viniendo no viene de afuera, se está borbotando de adentro, de adentro, de adentro. Brahansto es frío trae. Bismaya en frío trae Gushmanistria Naruanso haha Branchistro Anso Bracra. Quiero soltar esta palabra sobre la casa del profeta Ariel Zipán. Te vendrán a buscar las autoridades y te vendrán a buscar las influencias de la ciudad por la sabiduría que Dios pone práctica, sencilla, para resolver problemas imposibles. Te empiezan a reconocer como en los días de Ahías, que el rey Jeroboam mandó y dijo, vayan a la casa de Ahías. Y él no veía por vista de ojo, él veía por revelación. Aumenta la revelación para anticipar los acontecimientos sociales de la ciudad. Para que los cierres, le vas a cerrar el útero del abismo que retroalimenta. Lo vas a cerrar con la autoridad que te ha sido provista. En el nombre de Jesús. Mi anfro anso tus mauro monche, despro andistromanto no maclam, braste andiserosh taha. Hay una provisión de Dios en forma de clanes. Gente que tendrán diferentes tipos de la sabiduría de Dios. Será por familia. No será como en mi caso yo y mi esposa y mis hijos quedaron de lado. Será todo de manera gradual, pero será familiar. Será familiar, será familiar. Dios en este tiempo me dice el Espíritu Santo lo siguiente: me he metido dentro de las casas, he removido, he puesto de manifiesto, está saliendo lo peor de lo peor y algunos están más concentrados en lo que está saliendo y no en
gobernar la mente y el alma a ir a la palabra. Vaya a la palabra y se va a producir un quiebre, un antes y un después, y será establecido clanes de sabiduría. Será por familia, será por familia, será por familia. Cada familia tendrá un tipo de sabiduría. Esta unción veo del Espíritu Santo ungir las cabezas de familia en las familias de águilas reales y también en las naciones. Reciban en el nombre de Jesús cabezas ungidas con sabiduría producida de la palabra, no porque copian a un ministerio por lo profundo que enseña, sino directo con el cielo, directo teniendo conexión con Jesús. Brojanza, estoy viendo un poder de la era venidera. Pasaron etapas delante de nosotros. Dios, pasaron etapas. Pasamos etapas. Como casa ministerial ya pasamos etapas. No es una nueva etapa. Pasaron muchas etapas en este lapso de tiempo. Es una reorganización, porque todo lo viejo ya quedó. Está como como cuando se quema el papel y un pequeño viento sopla y desapareció, no quedó nada. Esto es lo que sucedió. Ya todo pasó en Ramá, en Ebar, en Águilas Reales. Y aún para los hijos ministeriales, todo eso pasó. No insistan con lo viejo, Van a ser días de mucha vigilia con el Espíritu de Dios. Son días de subir más alto. Suban más alto. Serán días de despojo, sin egos, sin soberbia, sin orgullo, sin búsqueda de decir yo soy el que trajo esa tal revelación. Fui yo. No será días de ego, porque si no la gloria en un lugar fragmentado no traerá sello, porque estas etapas pasaron, porque vienen sellos de gloria, vienen nuevos inicios. Cada semana será la frecuencia de un nuevo sello, me dice el Espíritu Santo. Veo un conjunto de emprendimientos prósperos a nivel comercial y empresarial que es como una herencia que está fluyendo. En el nombre de Jesús, un conjunto de emprendimientos a nivel comercial y empresarial. Empezará de poco, pero en cuestión de 12 meses será gobierno. En el nombre de Jesús. Y veo una carta sellada. Y la palabra sobre esa carta sellada es como las palabras de Dios sobre el profeta Ageo. El lugar de mi casa ha sido restaurado. Entonces yo le dije, ahora lluvia, ven y desciende sobre esta tierra. Ven, crezcan ahora la hierba del campo, fluya la semilla. Hay órdenes por todas partes, órdenes de Dios para traer. Y no será algo como que salgo a buscarlo desesperadamente, sino que todo es alcanzado, todo es traído. Como en la tienda de Abraham, Dios se paró delante de Abraham y le cambió el destino. Dios se para delante de tu casa. No es que saliste y decir, quiero encontrarlo porque si no, no sé qué va a ser de mi vida. No, Dios salió al encuentro y cambió el destino por una palabra de pacto. Sello en el nombre de Jesús esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo, el poder de la resurrección. Amén y amén.